Principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes me sirve para calcular la fuerza que un fluido ejerce sobre un cuerpo cuando éste está dentro del fluido o cuando éste está flotando en el fluido, cualquiera de las dos cosas. Entonces todos hemos experimentado que cuando nos metemos a una piscina sentimos una fuerza, inmediatamente nos metemos a la piscina, sentimos una fuerza que nos empuja hacia arriba. Esa se llama la fuerza de empuje. Y es una fuerza que siempre van a ser los líquidos a los cuerpos que se tratan de sumergir en ellos, que se sumergen o que quedan flotando en ellos. Incluso cuando uno se tira y se sumerge en el fluido, ¿cierto? Uno experimenta, siente que el agua lo empuja hacia arriba, porque siente esa fuerza, se llama la fuerza de empuje. Y esa fuerza de empuje es calculable. El que se dio cuenta y que podía calcularse esa fuerza fue el señor Arquímedes, y por eso el principio lleva el nombre del principio de Arquímedes. ¿Qué se dio cuenta Arquímedes o cómo formuló ese principio? Entonces dice que todo cuerpo que está o bien sumergido dentro del fluido o bien que flota en el fluido experimenta una fuerza de empuje, cuyo valor es calculable. ¿Cómo se calcula el valor? Entonces fíjese que este recipiente contenía agua exactamente acá hasta este punto. O sea, el agua no se regaba aquí por el recipiente. Antes de meter el cubo. Cuando se metió el cubo, inmediatamente este cubo desalojó agua. ¿Cuánta agua desalojó el cubo? Entonces, este cubito desalojó un volumen de agua igual al volumen que quedó sumergido dentro del agua. Fíjese que una parte del cubito quedó sumergida. Entonces, fíjense que esta es la parte que quedó arriba y esta parte azul es la parte que quedó sumergida dentro del agua. Esta parte es del cubito, pero este cubito, esta porción de cubo, antes la ocupaba el agua. Y esa porción de agua que había acá fue desalojada. Por lo tanto, el volumen que está sumergido de cubo es el mismo volumen de agua desalojada. Este volumen y este volumen son exactamente los mismos. Y eso es lo que me dice el señor Arquímedes. Me dice que un objeto sumergido total o parcialmente dentro de este fluido desaloja un volumen de agua igual al volumen de la parte que se sumergió. Y que el peso de esta agua desalojada, como esto es agua, si usted le calcula el peso a esta agua desalojada, resulta que ese peso de fluido desalojado es el que sacó usted, el fluido que se salió, el peso de este fluido que se salió, es exactamente ahí, a la fuerza de empuje. Entonces, imagínese, lo que pesa esto, lo que pesa el fluido desalojado, el agua desalojada, su peso, ese peso es el mismo valor de la fuerza que está haciendo el agua que quedó acá al objeto hacia arriba. Entonces, el peso del fluido desalojado es igual a la fuerza de empuje. Y esto nada más es el principio del señor Arquímedes. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta físicamente es que si este cubo está flotando acá en el agua, ¿cómo van a estar las fuerzas? Entonces, si flota es porque está en equilibrio, ¿cierto? Y si está en equilibrio, entonces el peso del elemento, o sea, del cubito en este caso, debe ser igual también a la fuerza de empuje, ¿cierto? Porque lo que pesa este cubito, como no hay más fuerza, sencillamente su peso tiene que ser igual a la fuerza que le está haciendo el agua a él para que él esté ahí flotando. Estas dos fuerzas deben ser iguales. Entonces usted, con estos dos elementos, que la fuerza, que el peso del objeto que está ahí flotando es igual a la fuerza de empuje y que la fuerza de empuje la puede calcular como el peso del líquido que se desalojó, con esto soluciona miles de problemas. Bueno, una vez que ya sabemos el principio de Arquímedes, entonces apliquémoslo. El problema nos dice, un corcho tiene un volumen de 4 centímetros cúbicos, pero ese es el volumen de todo el corcho, volumen total. Fíjese que acá hay una parte sumergida y hay una parte flotando, pero todo el corcho tiene un volumen total de 4 centímetros cúbicos y tiene una densidad, la densidad del corcho, 207 kilogramos por metro cúbico. Me preguntan, ¿qué volumen del corcho se encuentra bajo la superficie del agua
cuando el corcho flota en el agua. Entonces me preguntan por este volumen, miren, el volumen que está ahí flotando. ¿Qué sabemos? Sabemos el volumen total de todo el corcho. Bueno, entonces ahí está, el volumen total, o sea, todo el corcho, todo lo que enmarqué yo en negro, ese volumen total es 4 centímetros cúbicos. Pero hay una parte del volumen, una parte del corcho sumergida. ¿Cuánto volumen está sumergido? Bajo estas condiciones de densidad del corcho, ¿cierto? Bajo esa condición de densidad del corcho y de volumen de corcho. Pero también hay una pregunta B que me dice, ¿qué fuerza hacia abajo es necesaria para sumergir el corcho por completo? Entonces fíjese, el corcho hay una parte sumergida, pero hay una parte flotando. Yo quiero que esté totalmente sumergido. Ahí en el momento estas dos fuerzas están en equilibrio, lo que es el peso del corcho y la fuerza de empuje están en equilibrio, por eso él está flotando. Pero yo quiero que no flote, lo quiero todo sumergido, entonces yo tendría que aplicar una fuerza hacia abajo. ¿Cuánto tendría que aplicar para sumergirlo completamente? Bueno, vamos a empezar por la parte A para solucionar el problema. Entonces la parte A me dice qué volumen del corcho se encuentra bajo la superficie del agua cuando el corcho flota. Entonces aquí ya lo dijimos. Si el corcho está flotando, ¿cómo están las fuerzas? Entonces dijimos, el peso del corcho, lo que pesa el corcho, debe ser exactamente igual a la fuerza de empuje. Listo, ¿cómo yo hallo el peso del corcho? Pues yo sé que el peso de un objeto yo lo hallo como la masa por la gravedad. Si es del corcho, pues será la masa del corcho, ¿cierto? Por la gravedad, que ese es aquí en la Tierra 9,8 metros segundo cuadrado. Igual a la fuerza de empuje. ¿Cómo calculo yo la fuerza de empuje? Entonces aquí lo dijimos. La fuerza de empuje la calculo como el peso del líquido que se desalojó. Como esto está sumergido en agua, ¿cierto? Entonces, la fuerza de empuje la voy a calcular como la densidad. Bueno, esa fuerza de empuje la voy a calcular también como la masa por la gravedad. Pero esta masa va a ser la masa del agua. La cantidad de masa de agua que se desalojó acá. Bueno, y ahí llevo esa ecuación. Entonces, en esta ecuación lo primero que voy a quitar es la gravedad. Se cancela. ¿Por qué se cancela? Si yo veo esto acá, está multiplicando, si la bajo bajaría a dividir y que se cancelaría gravedad con gravedad. Entonces de una vez sin pasar a dividir cancelo la gravedad. Y entonces aquí ¿qué me quedó? Que la masa del corcho debe ser igual a la masa del agua. Bueno, pero ¿cómo calculo la masa? Entonces ya sabemos, nosotros sabemos que la masa la puedo calcular como la densidad. Entonces la masa del corcho la voy a calcular como la densidad del corcho por el volumen del corcho, ¿cierto? Y la masa de agua que hay desalojada será exactamente igual. La densidad del agua, ¿cierto? Por el volumen de agua, pero este es de agua desalojada, no se nos olvide. ¿Listo? Volumen de agua desalojada. Pero, ojo, aquí en el problema me dan los datos. Me dan cuál es la densidad del corcho y cuál es el volumen. Ojo, este volumen es el volumen total del corcho. Todo, el del corcho negro, que se ve negro. ¿Por qué es el volumen total? Porque aquí estoy calculando el peso de todo el corcho. Entonces, si estoy calculando el peso de todo el corcho, pues tendré que tomar el volumen de todo el corcho. Entonces, si yo reemplazar acá, miren. Bueno, antes de reemplazar, pues, ¿qué voy a necesitar despejar yo acá? Como conozco la densidad del corcho, conozco el volumen de todo el corcho, conozco la densidad del agua porque ese es un dato universal. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, lo que voy a averiguar es el volumen de agua desalojado. ¿Cuánta agua se desalojó? Entonces, ¿cómo averiguo ese volumen de agua desalojado? Pues sencillo, esta densidad que está aquí multiplicando bajaría a dividir a estos dos términos, ¿cierto? ¿Y cómo me queda la fórmula de volumen de agua desalojado? Bueno, y ahí ya me quedó volumen de agua desalojado, entonces densidad del corcho, volumen total del corcho, BT, recuerde que ese BT es el volumen total del corcho, mírelo, sobre la densidad del agua que dijimos que la pasábamos a dividir, ahí está dividiendo. Y entonces ahora sí ya puedo reemplazar y calcular. Miremos cómo estamos de unidades. Bueno, ahí he reemplazado. Volumen del corcho, pues aquí me lo dan en el problema, 207 kilogramos metro cúbico, mire. La densidad del corcho, el volumen del corcho, 4 centímetros cúbicos, y la densidad del agua,
que todo el mundo la sabe, 1000 kilogramos metro cúbico. Fíjese que, aunque aquí tengo centímetros cúbicos y aquí metros cúbicos, sin embargo, no necesito hacer conversión, debido a que este kilogramo sobre metro cúbico cancela este kilogramo sobre metro cúbico. Y únicamente me van a quedar esas unidades que son centímetros cúbicos. Por lo tanto, cuando yo haga la operación, voy a decir que el volumen de agua desalojado es igual a, bueno, esto da 0,828 centímetros cúbicos, que fueron las unidades que me quedaron. Ojo, este es el volumen de agua que se desalojó. Esta es la cantidad de agua que hay acá desalojada. ¿Listo? Pero nosotros al principio dijimos que esta cantidad de agua desalojada es exactamente igual a esta cantidad de objeto en azul sumergido. ¿Sí o no? Entonces ya estaría, porque si este volumen que hay acá dentro del agua es el mismo volumen que hay aquí por fuera desalojado, quiere decir que esta respuesta de volumen de agua desalojada es exactamente el volumen de corcho sumergido. Entonces el volumen de corcho sumergido es exactamente 0,828 centímetros cúbicos de corcho. ¿Listo? Eso es lo que hay sumergido. ¿Cuánto volumen hay por fuera? Volumen por fuera del agua. Volumen fuera del agua. Pues sencillo, ¿cierto? Al volumen total del corcho, que son 4 centímetros cúbicos, ¿cierto? Le restamos lo que está dentro del agua, 0,828 centímetros cúbicos también, y nos da la cantidad de corcho que está por fuera del agua. Entonces por fuera estaría 3,172 centímetros cúbicos. Incluso hay problemas que le preguntan a uno, entonces les decía que hay problemas que le preguntan a uno que qué porcentaje del corcho está sumergido. Si se quisiera saber el porcentaje de corcho sumergido, entonces lo que yo haría o lo que se debe hacer es tomar cuánto corcho se sumergió, 0,828, entonces 0,828 centímetros cúbicos, eso fue lo que se sumergió, sobre cuánto era el volumen total de corcho, 4 centímetros cúbicos, ¿cierto? Y a esto lo multiplico por el 100%. Y aquí obtengo, ojo, el porcentaje de volumen sumergido. Eso me da el porcentaje. Luego el porcentaje de volumen sumergido, si hacemos esa operación, eso da el 20,7%. Aproximadamente el 20% del corcho está sumergido. Pues aquí en el dibujo no me quedó como el 20%, me quedó como más del 50%, ¿cierto? Pero con estos datos estaría sumergido el 20% del corcho. ¿Listo? Y estaría flotando aproximadamente el 80% de él. Bueno, la otra pregunta. Me dicen, ¿qué fuerza hacia abajo es necesaria para sumergir el corcho completamente? Entonces tendría que hacer mi diagrama de fuerzas y tendría que yo sumergir completamente este corcho. Entonces lo vamos a hacer. Esta sería la situación para la parte B, miren. Sumergí completamente todo el corcho. Bueno, pero para sumergirlo me tocó aplicar una fuerza, ¿cierto? ¿Hacia dónde apliqué la fuerza si lo quería sumergir? Entonces yo apliqué la fuerza hacia abajo para lograr sumergirlo. Pero recuerden que el líquido, el agua, me hace una fuerza hacia arriba contrarrestando esta fuerza, que es el empuje que hace el líquido sobre el objeto por estar sumergido. Entonces me quedaron tres fuerzas. Si lo sumergí y lo tengo ahí, ¿cómo debe ser la suma de esas tres fuerzas? Cuando yo sumo estas tres fuerzas, pues debe estar cero, ¿cierto? Porque él quedó ahí, digamos que quedó por dentro del agua, pero quedó suspendido. Entonces, si quedó suspendido, no se está moviendo, entonces es porque la suma de esas tres fuerzas es cero, ¿cierto? Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a sumar las fuerzas y vamos a decir que la suma tiene que darme cero. Ahora, fíjense que de esas tres fuerzas tengo dos fuerzas bajando, que es la fuerza F y el peso de mi corcho. Ahí está, la fuerza de mi corcho W, lo que pesa el corcho, el peso de mi corcho, más la fuerza que yo aplico. Entonces voy a decir que si sumo W, el peso del corcho, más la fuerza que yo hago, ¿cierto? Eso debe contrarrestar o debe ser igual a la fuerza de empuje. Bueno, y lo siguiente es calcular, o bueno, lo siguiente es mirar qué es lo que me piden a mí. Pues lo que me piden a mí es la fuerza que hace que se sumerja el corcho, esta fuerza F. O sea que yo tengo que despejar esta fuerza F de esta ecuación.
Entonces voy a decir que esta fuerza F es igual a la fuerza de empuje menos el peso menos el peso del corcho. Y entonces yo digo esta fuerza F es igual, la fuerza de empuje. Recuerde que la fuerza de empuje es igual, según el principio de Arquímedes, esa fuerza de empuje es igual a lo que pesa el fluido desalojado. Fíjese que si yo sumergí todo mi corcho, desalojé más agua, ¿cierto? ¿Cuánta agua desalojé? Pues todo el volumen del corcho, que lo conozco, que son 4 centímetros cúbicos. Entonces, a partir de ese dato yo puedo calcular la fuerza de empuje. Entonces, esa fuerza de empuje va a ser igual a el peso, que es masa por gravedad, ¿sí o no? Aquí voy a calcular el peso de esta agua. Yo sé que el peso lo obtengo multiplicando la masa por la gravedad, pero también sé que esta masa equivale a la densidad por el volumen. Luego, finalmente, el peso de ese fluido desalojado será la densidad por el volumen por la gravedad, mire, porque la masa es densidad por volumen y está multiplicada por gravedad, y entonces en muchos libros, muchas ecuaciones dicen que la fuerza de empuje es igual a densidad por volumen por gravedad, obviamente de la densidad del líquido desalojado, ¿no? Y entonces acá nosotros podemos calcularla, la fuerza de empuje, entonces decimos densidad, ¿qué desalojé? Agua. La densidad del agua, 1000 kilogramos metro cúbico. Por el volumen que desalojé. Entonces desalojé un volumen de igual al volumen del corcho, 4 centímetros cúbicos. Entonces aquí por 4 centímetros cúbicos. Bueno, aquí sí me va a tocar hacer conversión. Entonces de una vez voy a pasar estos centímetros cúbicos a metros cúbicos antes de continuar. Entonces aquí directamente ahí al ladito aplico el factor de conversión. Yo sé que en un metro cúbico son unidades cúbicas, no se le olvide. En un metro hay 100 centímetros, pero en un metro cúbico hay 10 a la 6 centímetros cúbicos. Y ese es nuestro factor de conversión. Entonces aquí ya cancelamos centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y ya mi ejercicio va con unidades de metro cúbico. Listo. Entonces aquí estamos, recuerde que estamos multiplicando la densidad del agua por el volumen de agua que se desalojó, que es exactamente el mismo volumen del cubito alojado dentro del agua, y por la gravedad, que son 9.8 metros segundo cuadrado, ¿cierto? 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y a esto, que es la fuerza de empuje de acá, ¿cierto? Esto que estamos calculando es la fuerza de empuje, este valor acá, le debo restar el peso del corcho. Entonces, menos el peso del corcho. El peso del corcho, pues lo voy a calcular de la misma manera. Densidad del corcho, ¿cierto? Densidad del corcho por volumen del corcho por gravedad. Entonces, ¿cuánto es la densidad del corcho? Pues en el problema, acuérdense que me dicen que es 207, mírenlo, 207 kilogramos metro cúbico. Entonces aquí vamos a colocar 207 kilogramos por metro cúbico por el volumen del corcho. Entonces aquí de una vez, como ya hice la conversión, miren, cancelé esto con esto, entonces ¿qué me queda? 4 por 1, 4 sobre 10 a la 6. Este es el volumen del corcho. 4 sobre 10 a la 6, ¿no? Y acuérdense que esto ya está en metros cúbicos. Y por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, incluso pude haber trabajado aquí con todo con letras y al final haber factorizado y me hubiera quedado más cortos los cálculos. Sin embargo, miren, este metro cúbico cancela este metro cúbico de abajo. Y me va a quedar, cuando yo multiplique las unidades que me va a quedar es kilogramo metro segundo cuadrado. Recuerde que esto me forma Newton. Entonces, la fuerza que yo estoy haciendo hacia abajo es, entonces cuando yo multiplico 4 por 1000, 4000 por 9,8 dividido entre 1.000.000, que es 10 a la 6, esto me da, bueno, entonces haciendo las operaciones, en este lado me da 0.0392 Newton, en este lado me da 0.0811144 Newton también, ¿cierto? Y al hacer la resta, pues me da 3,1 por 10 a la menos 3 Newton. Esa es la cantidad de fuerza, obviamente es una fuerza muy pequeña, esa es la cantidad de fuerza que se le está haciendo al corcho para mantenerlo ahí sumergido. ¿Listo?
Y recuerden, lo clave acá es pensar que el corcho esté en equilibrio, aquí el corcho está en equilibrio, y que mi fuerza que yo hago para mantenerlo sumergido, más el peso que me ayuda del corcho, debe ser igual a la fuerza que hace el fluido para sacarlo. Cuando yo las igualo y las calculo, ya puedo hallar la fuerza que yo estoy haciendo hacia abajo.